Ya. Ok, entonces, bienvenidos chicos. Hoy día vamos a tener la ayudantía 17, que es de movimiento angular. Entonces, deben haber hecho para hoy día el cuestionario de movimiento circular, ¿cierto? ¿Está recording? Sí. ¿Alguien haya tenido alguna duda con el cuestionario? Aquí recién estábamos trabajando un poco a la 3. ¿Quién más tiene dudas? ¿O de qué pregunta tienen dudas que les pueda ayudar a resolver? Si quieren pueden escribir por el chat, pueden hablar a voz alzada, yo, cero problema. ¿Nada? Bueno, en ese caso, partamos con los problemas de la ayudantía. Uno, ¿cuál es la rapidez angular en radianes por segundo, ojo la unidad, de un tocadiscos que realiza 45 revoluciones por minuto? Ya. Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que ver acá? Lo primero es que tenemos una velocidad angular constante. Esto como se infiere un poco del enunciado. ¿Por qué? Porque la velocidad que te dan la describen de forma constante. Dicen, va a 45 RPM y no te describen ninguna aceleración, nada por el estilo. ¿Verdad? Entonces asumimos que es constante. ¿Verdad? Segundo, tenemos 45 RPM. ¿Ya? Esa es una unidad de velocidad angular, de hecho. Revoluciones por minuto, ¿cierto? Es un delta de ángulo asociado, ¿cierto? Dividido en una unidad de tiempo, ¿verdad? Está como intrínsecamente ahí, o implícitamente, una unidad de ómega, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a pasar? Es básicamente una transformación de unidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Son 45 revoluciones por minuto, ¿cierto? Esto es lo mismo que decir 45 revoluciones, me ponerle con R de revoluciones, ¿vale? Por cada 60 segundos, puedo pasar el 60 multiplicando para atrás, ¿verdad? Entonces tengo 45 entre 60 revoluciones por segundo, y una revolución, ¿cuánto ángulo abarca? 2 pi radianes, ¿cierto? Que esto es lo mismo que 45 entre 60. R le puse de revoluciones, ¿eh? Para que quede como contexto. 45 entre 60 por 2 pi, que son, cada revolución son 2 pi radianes por segundo. 45 entre 60 lo podemos reducir en 15, ¿cierto? Y va a tener 3 cuartos. Entonces esto va a ser lo mismo que decir 3 cuartos por 2 pi radianes entre segundo. Que es lo mismo que decir el 2 con el 4 se me reduce un cierto. 3 medios pi radianes por segundo. Listo. Ya. ¿Alguna duda con el ejercicio que acabo de hacer? ¿El problema uno? ¿No? Que alcen la voz. Ya. En ese caso seguimos con el siguiente. Problema 2. En el eje de un motor, perdón, gira a 550 revoluciones por minuto, lo que equivale a una rapidez angular aproximada de 16 radianes por segundo. ¿Cuál es la rapidez lineal que experimenta el perno ubicado a 4 centímetros del eje del motor? Ya, acá se pone un poco más interesante la cosa. Vamos a dibujar un poco el sistema. Lo voy a dibujar de manera simple y vista desde el lado, ¿cierto? Si mi lápiz fuese el eje, ¿me alcanzó en el lápiz? Si el lápiz fuese el eje, ¿cierto? Y acá tengo el perno, ¿cierto? Entonces va a ir dando vuelta el perno, según vaya dando vuelta el lápiz. Yo lo voy a ver de este punto, ¿vale? Y voy a dibujar la trayectoria que genera el perno alrededor del lápiz. Si lo veo desde el frente, ¿cierto? Como la sección transversal, por decirlo de alguna forma. Acá tengo mi perno, que va a ser el eje central,
Perdón, acá tengo el eje central, ¿cierto? Sobre el cual rota el perno dibujando una trayectoria circular, ¿cierto? Por ejemplo, acá está mi perno, que tiene esta trayectoria, ¿vale? Y está a un radio de, ¿cuánto? 4 centímetros, ¿ya? La rapidez lineal no nos expresan en qué unidades tenemos que reportarla, pero vamos a tenerla en metros por segundo, ¿verdad? Es siempre buena práctica reportarla en unidades según el sistema estándar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? No sé si se acuerdan que en algún minuto, ustedes en el colegio, por ejemplo, probablemente hayan visto cómo calcular el arco de un círculo, ¿verdad? ¿Cómo calculaba yo el arco, perdón, de un círculo? Yo sí tengo un círculo que tiene acá un ángulo alfa, ¿cierto? Este arco de aquí, S, si tengo un radio de R, ¿cierto? Era el radio por el alfa, ¿cierto? Ya, la velocidad tangencial en respecto a un sistema de rotativo, ¿cierto? En el contexto de rotaciones, ¿cierto? Es básicamente delta S entre delta T, la velocidad tangencial. El radio no varía con el tiempo. Entonces tenemos que es delta alfa entre delta T. Y este delta alfa entre delta T es nuestra velocidad angular, omega, ¿cierto? Sí, esto lo tenemos, nos lo dicen aquí, ¿cierto? 16 radianes por segundo. Ahora tenemos que multiplicar por el radio derecho. Tengo 16 radianes por segundo, multiplicado por centímetros, lo vamos a pasar a metros, ¿cierto? Lo divido en 100, tengo 0,04 metros, ¿cierto? Los radianes son adimensionales. Mencionales. ¿Y por qué les expreso esto? Porque si ustedes recuerdan, la velocidad tangencial o la velocidad de toda la vida es distancia dividido en tiempo, ¿verdad? Metros por segundo, kilómetros por hora, ¿verdad? Y si yo acá multiplico, me quedan radianes metro por segundo. El radian naturalmente se genera que es una unidad que no tiene dimensiones. El radian no es como los metros o como los segundos. Entonces, cuando uno hace el análisis dimensional, tiene que tener esa tranquilidad de que los radianes son adimensionales. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Esto me queda 16 por 0,04 metros por segundo. ¿Ya? Y eso si lo calculamos, pum, 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 16 por 0,04 es 0,64. Y esa sería la rapidez lineal o la velocidad tangencial también se le dice muchas veces. Rapidez refiere a que no estamos calculando como la dirección, ¿verdad? Velocidad en lo general también toma en cuenta la dirección, pero muchas veces no se reporta la dirección en el caso de las velocidades tangenciales porque al final sigue una trayectoria circular. ¿Alguna duda con el ejercicio? ¿No? Ah, acá en el chat me habían mandado cosas. Creo que no está grabando. Déjame revisar. Sería muy trágico que no esté grabando acá. No, sí creo que sí. A ver. No, sí estoy grabando, estoy grabando. Ya, perfecto. Ya, entonces. Ya, perfecto. Entonces pasamos al ejercicio 3. Ah, ya. Gracias. Una bicicleta con ruedas de radio 29, de 29 pulgadas da 10 vueltas al desplazarse sobre la carretera. ¿Qué distancia recorre en metros? Ya, considere que una pulgada son 2,54 centímetros. Pero esto es para la conversión de unidades, ¿no? Si quieren las podemos partir haciendo el tiro, o las podemos hacer al final.
Trabajemos al final, porque al final, para evitarnos tanto cálculo con los decimales. Ya, entonces tenemos un radio, un círculo, ¿verdad? Una rueda de radio R, 29 pulgadas, y tenemos un delta de ángulo, ¿cierto? ¿Cuántos ángulos recorre? Son 10 vueltas. Entonces va a ser igual a ¿cuánto? 10 por 2 pi, 10 vueltas, ¿cierto? Entonces tenemos un delta teta de 20 pi. ¿Cierto? Perfecto. Entonces ahora calculamos el arco que proyectaría, por así decirlo, ¿cierto? Em, 20 vueltas, ¿cierto? Entonces nosotros seguimos la fórmula, ¿verdad? Que fue deducida previamente, o que saben de las clases, ¿verdad? En el cual sería mi delta S va a ser igual a delta teta por R. Esto va a ser 29 por 20 pi, y eso me da 29 por 20 pi, 580 pi. Y ahí estos son pulgadas. Ojo, estos son 580 pi pulgadas. Entonces esto lo multiplicamos por 2,54 por bueno, 2,54 centímetros por pulgada dividido en 100 centímetros por metro. Centímetros con centímetros se me van. El metro, como estoy dividiendo en uno entre metros, pasa a estar arriba, y esto es igual a 580 por 254 entre 100. De un segundito, 29 por 20 por 2,54 dividido en 100. Son 14,732. Vamos a dejarlo expresado. 14,732 pi metros. Ya. ¿Siguieron la idea? ¿Les quedó claro el ejercicio? ¿Hay alguna duda de lo que haya llevado a cabo en el ejercicio? Hacemos un recap. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Acá. Fue uno, partimos que definiendo, o no definiendo, ¿verdad? Recordando, teoría que se aplica. ¿Cierto? Que en este caso son las fórmulas. Y en el segundo paso, aplicar la fórmula. Ya, aquí me dicen, profe, si me preguntan la distancia recorrida, no se podría considerar como el ángulo. Nah, nah. Pero no es un no así como no. Te voy a decir no. ¿Por qué no? Porque cuando dicen distancia, están refiriéndose como a la distancia lineal, ¿cierto? De hecho, en este caso, por ejemplo, te dicen la distancia que recorre en metros. ¿Ya? Entonces, por unidades no puede ser ángulo. Al final es como un hint, ¿cierto? Cuando te hacen este tipo de preguntas que son con fines didácticos, ¿verdad? Eh, buscan evaluar la capacidad del alumno para saber ciertos casos, ciertas materias, ¿cierto? En este caso, te están pidiendo la distancia, quieren ver si es que sabes obtener la distancia lineal, ¿cierto? Y para casos más generales, mira, siempre que se hable de distancia,
va a ser lineal, va a ser metros, pulgadas, centímetros, pero va a ser como el arco, ¿ya? Ahora, si yo tengo el delta ángulo, ¿cierto? Mi delta teta, que lo dejamos aquí expresado de esa forma, que es la cantidad de ángulos recorridos, ¿cierto? Nuestros 20 pi, la información está ahí, ¿cierto? Porque simplemente tengo que escalarla por el radio, ¿verdad? Pero en ese caso me estarían pidiendo cuántas vueltas da, por ejemplo, eso es lo más típico, ¿cierto? ¿Cuántas revoluciones dio la rueda? ¿O cuánto fue el ángulo abarcado total? Y bien más por ahí, estaría mucho más claro en el enunciado. Pero en este caso enfocan, y en lo general cuando se pide distancia, se refieren a la distancia lineal, ¿cierto? Los metros recorridos por la bicicleta en este caso. ¿Ya? Entonces, bueno, volviendo al tema de cómo fue más o menos el desarrollo del ejercicio, primero, recordar la teoría que se aplica, ¿cierto? Segundo, aplicar la fórmula o aplicar la teoría, decirlo así, la teoría con tilde, sin cambio de unidades, por simplicidad, ¿cierto? Y después tres, cambiar unidades para regularizar, por decirlo de alguna forma, el resultado, ¿cierto? En lo general va a ser pasar a sistema internacional de unidades, ¿cierto? Por ejemplo, eh, metros por segundo. Ese fue más o menos el desarrollo, los pasos a seguir. ¿Hay alguna duda de del ejercicio? ¿De cómo más o menos procedí? En el chat que me dicen. Si es que no, procedo a seguir con el siguiente. Pasemos al siguiente. Problema 4. Un motociclista se desplaza con rapidez constante por una carretera. El motociclista acciona los frenos de la moto al ver un policía que se señaliza para que se detenga. Si el motociclista frena uniformemente hasta el reposo, ¿cuál es el gráfico de rapidez angular respecto al tiempo que mejor representa el movimiento de las ruedas de la moto? Ya. Esto es muy similar en procedimiento, si quieren verlo, también como en esencia, ¿cierto? A lo que hacíamos la semana pasada con los gráficos de velocidad lineal en respecto al tiempo. ¿Ya? ¿Y por qué? Si recuerdan, ¿verdad? Acá arriba, nuestro delta S o nuestro desplazamiento lineal es igual a nuestro delta ángulo, ¿cierto? Por el radio. Y acá arriba también hicimos eso. Nuestro o nuestra velocidad lineal es igual a mi velocidad angular por el radio. Entonces, si se dan cuenta, en este caso, eso sigue aplicando, aplica siempre. Como tenemos un radio constante, nuestra velocidad o rapidez, voy a poner velocidad así como... Ah, mira, lo estoy poniendo negativo, entonces vamos a poner velocidad, ¿cierto? Con signo y todo. Nuestra velocidad, ¿cierto? Con signo, va a ser igual al radio por nuestro omega, ¿verdad? Nuestra velocidad angular. Entonces, lo que pueden hacer para este tipo de ejercicios es tomarlo como si fuese un ejercicio de velocidad lineal, ¿cierto? Que es lo que se describe en el texto. Y como el radio, R, es un escalar, ¿cierto? Es un número, 4 centímetros, por ejemplo, en el caso de recién del perno, 29 pulgadas para el caso de la bicicleta, simplemente me va a escalar el valor que obtenga aquí en el gráfico. Entonces, cualitativamente se van a ver igual. ¿Me siguen un poco la idea? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un motociclista que va con rapidez constante, ¿cierto? Como mi radio también es constante, para mi primer intervalo, la
velocidad angular, ¿cierto? Mi omega también va a ser constante, ¿verdad? Después el motociclista acciona los frenos, o sea, va frenando hasta que se detiene, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que la velocidad angular va a sufrir el mismo proceso, los mismos cambios, ¿verdad? La única diferencia es que la magnitud va a ser distinta y las unidades también, ¿cierto? Porque el radio tiene unidades de metro, en vez de ser metros por segundo, va a ser radianes por segundo, pero de forma cualitativa el gráfico se va a ver igual. ¿Ya? Acá en vez de omega t, los gráficos perfectamente podrían tener b versus t, ¿verdad? Rapidez versus tiempo, y se verían, y servirían de igual manera. Entonces, partimos con un régimen constante, ¿cierto? Y después es un frenado uniformemente hasta el reposo. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, del D podemos descartarlo de inmediato, ¿cierto? No tenemos un régimen constante. Y en el A y en el B no tenemos ningún régimen de frenado, ¿verdad? Porque el frenado, ¿qué implica? Una disminución constante o uniforme, una disminución uniforme, mejor dicho, de la velocidad a lo largo del tiempo. Uy, sorry, si me moví la pantalla. En la A no hay disminución uniforme de velocidad, no hay disminución de velocidad, de hecho. Y en la B, la disminución no es uniforme. De hecho, si lo interpretásemos, este omega negativo implicaría que la rueda estaría rotando en sentido no antihorario, sino que horario. O sea, estaría yendo para atrás. Lo que no tiene que ver con el enunciado, ¿cierto? Con la situación descrita. Entonces la B tampoco. Y si vemos la C, cumple con el régimen constante inicial, ¿cierto? Acá tenemos constante. Y acá tenemos un frenado, que lo vamos a poner delta omega entre delta t, constante y menor a cero, negativo, ¿cierto? Porque la pendiente es negativa, ¿verdad? ¿Me siguen? Que es la que describe un frenado. Y así estamos. Ah, describe un frenado para este caso, ¿cierto? En el que mi velocidad inicial es positiva. Entonces, ¿qué es la respuesta? Sería la C. ¿Les quedó claro el desarrollo del ejercicio y las razones? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿No? Por el chat. ¿Todo claro? Ya. Pasemos a la siguiente. Problema 5. Un tocadiscos comienza a funcionar haciendo rotar desde el reposo a un disco de radio 30 centímetros, logrando que alcance los 10 radianes por segundo luego de 5 segundos. Tras esto, el disco continúa rotando uniformemente. En todo momento, el disco tiene adherido sobre él un trozo de plasticina a 20 centímetros de su centro. La figura muestra el instante inicial del movimiento. No hay figura. Bueno, yo dibujo la figura. A. Construye un gráfico de velocidad angular y aceleración angular para el movimiento del disco. B. Determina la cantidad de vueltas que ha completado el disco transcurridos 10 segundos del movimiento. C. Obtenga la magnitud de la velocidad del trozo de plastilina a los 10 segundos. Cualitativamente, ¿cuál es la dirección de esta velocidad? Ya. Ok. Vamos a hacer el dibujo entonces primero. Ya. ¿Cómo vamos a hacer el dibujo? Vamos a hacerlo acá al ladito. ¿Alcanzan a leer ahí? Pongan acá el dibujo. Tenemos nuestro tocadiscos, ¿verdad? Y vamos a decir que la plastilina está en esta trayectoria circular. Sí, vamos a ladito de nuevo. Bueno, en plastilina, ¿cierto? Y vamos a decir que de hecho en el momento cero, para facilitarnos la vida, parte con un ángulo igual a cero.
¿cierto? Como en lo general siempre medíamos los ángulos desde el eje polar, o cuando estamos en el plano cartesiano desde el eje X. Vamos a dejarlo de esa forma, ¿cierto? Con un, por decirlo así, un teta de cero igual a cero. Que eso es como nosotros medimos, como nosotros establecemos nuestro marco inicial de referencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero? Si nos ponemos a ver nuestro gráfico omega versus t, vamos a partir al tiro con el meollo. Parte desde el reposo, ¿cierto? Entonces parte con velocidad inicial cero. Omega de cero también va a ser cero, ¿cierto? Y acelera de cero a 10 radianes por segundo luego de 5 segundos. Vamos a asumir que esta aceleración es constante, aceleración angular. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Bueno, la verdad es el único tipo de aceleración que hemos trabajado, ¿verdad? Entonces, de cero a 5 segundos, acá está el 5, llega a 10 radianes por segundo, y de ahí procede a mantenerse constante uniformemente, ¿verdad? Con velocidad angular uniforme. Perfecto. Bueno, este sería el gráfico, ¿cierto? De cero, entre cero y 5 segundos acelera de cero a 10 radianes por segundo, y de ahí en adelante se mantiene constante a 10 radianes por segundo la velocidad angular. Perfecto. Entonces este es el omega de t, y después tendríamos que hacer el alfa de t. Este gráfico es la pendiente del gráfico anterior, ¿cierto? Esto lo vimos en la semana pasada con el caso de el gráfico velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo, ¿cierto? Esa relación se sigue manteniendo aquí. Entonces, de 0 a 5 tenemos una aceleración constante. ¿Cómo vamos a obtener esa aceleración? Bueno, la pendiente, ¿verdad? De nuestro delta omega entre delta t va a ser, delta omega va a ser 10, ¿cierto? 10 menos cero dividido en 5, que esto va a ser igual a 2. En nuestro primer intervalo de 0 a 5 segundos vamos a tener 2 radianes por segundo al cuadrado. Y va a comenzar a tener un color verdecito, porque de ahí en adelante nuestra pendiente es cero. No tenemos aceleración angular. Ahí está. Aquí ya han construido nuestro gráfico omega y alfa de hecho. Les quedó claro cómo construir los gráficos porque ahora vamos a trabajar con ellos para resolver el resto del ejercicio. ¿Hay alguna duda de cómo llegar a los gráficos? ¿Qué dicen por chat? En caso de que no, sigo nomás para adelante, con la B. Ya, perfecto. Entonces tenemos la A, ¿cierto? Conseguimos a base de la descripción dada por el enunciado los gráficos omega y alfa de t para la velocidad angular y aceleración angular. B. Determine la cantidad de vueltas que ha completado el disco transcurridos 10 segundos de movimiento. Ya. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es trabajar con nuestro omega de t, ¿cierto? Nuestro gráfico, y obtener el área bajo la curva para el intervalo 0 a 10. ¿Ya? Y con eso vamos a obtener, ¿cierto? La cantidad de ángulo abarcado en esos 10 segundos, y eso lo vamos a dividir en 2pi, ¿cierto? Porque tengo 2pi radianes por cada vuelta, y obtengo, cambio la unidad, ¿verdad? A revoluciones, ¿cierto? O a vueltas.
Eso vamos a hacer. La B, nuestro delta teta, le voy a poner, ¿cierto? Es igual a área bajo omega de t, ¿verdad? Entonces, esa área va a ser el segmento triangular, que va a ser 5 por 10 medios, nuestro como A1, más nuestro A2, que va a ser acá tengo una base de 5 por una altura de 10, y eso me va a dar 50, ¿cierto? Esto de aquí me va a dar 50 medios más 50 es 75 radianes. ¿Ven? Esa es la cantidad de ángulo abarcado. Y luego, el número de vueltas va a ser igual a delta teta, la cantidad de ángulo abarcado, dividido en 2pi. Eso me va a dar 75 entre 2pi. 75 dividido en 2pi. Que esto es igual a 11,94 más. ¿Por qué no digo 12? Porque nos preguntan la cantidad de vueltas que ha completado el disco. Entonces ahí se ponen un poco, pueden ponerse un poco. Hay que ser riguroso, ¿cierto? Con el lenguaje de qué es lo que a uno le están pidiendo, ¿verdad? Entonces, en estricto rigor, se completan solamente 11 vueltas, ¿cierto? A nivel práctico son casi 12. Perfecto. Entonces, 11,94, 11 vueltas completas. Chin, chin. ¿Les quedó claro más o menos cómo hice esto? Si no, me avisan por el chat ahí y les se los explico de nuevo. Pueden interrumpir en cualquier minuto. No hay problema. C. Obtenga la magnitud de la velocidad del trozo de plastilina a los 10 segundos. Cualitativamente, ¿cuál es la dirección de esta velocidad? Ya, ahora se pone interesante. ¿Por qué? No por la magnitud de la velocidad, porque eso lo hemos calculado antes, ¿verdad? En el caso del perno, por ejemplo. Pero sino la dirección. Entonces, vamos a ver esto. Primero, la magnitud. Velocidad, sin el, la poner así, para expresar qué es la magnitud, ¿cierto? Va a ser igual a mi velocidad, esto, velocidad tangencial en 10 segundos, ¿no? Sí. De 10 va a ser igual a mi omega de 10 por mi radio, ¿cierto? Bajo el mismo análisis, la explicación fue la que di hace un poquito para el caso del... Deme un segundito que estoy revisando el chat. Si nos vamos a lo más rebuscado, si quedan 11,99 en el caso de que dije que verdad que son solo 11 vueltas completas, ¿queda así o se puede pasar? Mira, en estricto rigor queda así, son 11. Ahora, eh, depende de qué si está estrictamente explicitado que es las vueltas completadas, sí es 11. Eh, pero bueno, es un tema un poco... en este caso es un poco como que da, en este contexto como que uno no le ve la relevancia, pero por ejemplo en otros procesos ingenieriles sí es importante tomar en cuenta como ya, pero completé la última, por ejemplo, es como la diferencia entre que se te rebalse o no un vaso de agua. Por darte un ejemplo, nada que ver, pero en el que cumple la analogía de estoy con el vaso lleno, lleno, o me queda todavía un poquito. Un poco
Es una rigurosidad más que nada filosófica, ¿verdad? Ese es como el objetivo didáctico, ¿no? De por qué están siendo tan estrictos con el tema del lenguaje, es porque es bueno tener, absorber un poco de esa rigurosidad de requisitos a la hora de plantear problemas y peticiones cuando uno le pide a alguien resolver problemas. Ya, alguien me pregunta, ¿por qué se dice que los radianes son adimensionales si es que se les pone una unidad de medida? Es una buena pregunta. Yo no la tengo muy 100% clara, no, así como para poder explicártela bien. Pero por lo que yo entiendo, ¿cierto? Los radianes son adimensionales en el sentido de que, ¿por qué se les pone unidad de medida si son adimensionales? ¿Verdad? Esa es como un poco la duda, ¿no? Voy a cambiar un poco la pregunta. Se les pone unidad de medida, se les pone rad por un tema de comodidad. Porque si no es difícil y extraño tratar de leer un desarrollo en el cual uno no pone los radianes como unidad. Porque te quedaría nada, uno entre segundos. Y eso se te puede confundir con los hercios, con los hertz. Entonces, radianes hace hincapié de que es como una cantidad de ángulo, ¿cierto? Una cantidad angular. A que me refiero que no tienen dimensión, son adimensionales. Porque los radianes, si llegasen a tener medidas, ¿cierto? Sería espacial, ¿verdad? Como los metros. Pero no la tienen. Es como un poco la convención. Y más allá de la descripción que di hace un ratito, no te podría terminar de asegurar. Pero voy a tratar de tener la respuesta resuelta para el próximo año. Bueno, volvemos entonces a la C, ¿verdad? Ya. Entonces tenemos que, estábamos entonces en qué? Estábamos buscando nuestra magnitud de la velocidad lineal, ¿cierto? Del trozo de plastilina a los 10 segundos, y después nos van a pedir más o menos, o sea, de forma cualitativa, obtener la dirección de esa velocidad. Entonces, perfecto, la magnitud, ¿cómo la calculábamos? Si recordamos por el desarrollo que hicimos para el perno, ¿verdad? Y el razonamiento que expliqué ahí, nuestra velocidad o magnitud de velocidad tangencial, la magnitud va a ser igual a mi magnitud de velocidad angular por el radio, que es la distancia del centro de mi eje de rotación a la que está situada, en este caso, la plastilina, ¿verdad? Que de hecho acá nos dicen que está a 20 centímetros de su centro, ¿cierto? Que es un quinto de metro. Entonces, voy a decir que R es igual a 0,2 metros para trabajar con unidades del sistema internacional. Y nuestro omega en 10 segundos, ¿cierto? Si nos damos cuenta, omega en 10, según nuestro gráfico que trabajamos al principio, tiene una cantidad de 10 radianes por segundo, ¿cierto? Entonces tenemos que la magnitud de mi velocidad en 10 va a ser igual a 10 radianes por segundo por 0,2 metros, que esto al final va a ser 10 por un quinto, cuando voy a hacer los números, ¿verdad? Los radianes no los cuento como unidad, ¿verdad? Son adimensionales. Y me va a quedar 10 quintos son 2 metros por segundo de magnitud, ¿cierto? Ya. ¿Y cómo podemos ver la dirección? Y acá se pone más interesante la cosa. Recordemos, ¿verdad? Que cuando yo tengo, ¿cómo le doy dirección a una velocidad tangencial o lineal de una partícula que se encuentra en un movimiento circular? Wow. Ya tenemos entonces. Voy a dibujar acá la partícula. O de hecho voy a ir para arriba, ¿cierto? Asumamos que esto se mueve con sentido antirario, ¿verdad? Dime, me están preguntando por el chat. Pausa un segundito. Cuéntame. Estoy esperando a que tipe.
Triángulo. La velocidad no va a hacer falta en este caso. Descomposición. Ah, uno podría, sí, en lo general. Un alumno pregunta si es que hay que descomponer la velocidad, ¿cierto? En componentes. Si uno la quiere expresar en un sistema de coordenadas cartesiano, X, Y, X y Z, en caso de más dimensiones, tres dimensiones, ¿verdad? Uno lo tendría que descomponer en ejes, pero eso ya se complica bastante para el nivel que estamos tratando de buscar nosotros. Para la dirección, para el ángulo. Sí, 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 entiendo a lo que te refieres. Ahora mismo no va a hacer falta. ¿Ya? Vamos a dejarlo de forma cualitativa, que es lo que nos pide. ¿Ya? Es para dar una intuición. Bueno, volviendo al tema. Recordemos que una partícula que está en una trayectoria circular, para cualquier instante, ¿verdad? Va a tener una velocidad tangencial con dirección, valga la redundancia, tangencial. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tuviese una pelotita, una canica, ¿cierto? Amarrada con hilos, y me pongo a girarla, y en un instante corto ese hilo, la canica ¡pum! Va a seguir con la trayectoria, una trayectoria tangencial al círculo que describía su trayectoria circular. Entonces, lo voy a dibujar acá. En este caso, si la plastilina, ¿verdad? Si mi omega va con este sentido, la velocidad para esta plastilina va a ser acá. Si tuviese mi plastilina acá arribita, mi velocidad tendría esta dirección. Y así para todos los casos. Acá estaría B y acá estaría B. Si acá estuviese mi plastilina, ¿cierto? Entonces, bajo esa premisa, tomando en cuenta que la velocidad tiene una dirección tangencial, ¿qué es lo que tenemos que obtener nomás? Para obtener la dirección de esta velocidad, porque la magnitud ya la tenemos, ¿cierto? Es saber en qué posición se encuentra la plastilina, ¿verdad? Entonces, volvamos, ¿cómo obtenemos la posición que tiene la plastilina, ¿cierto? Dentro del círculo. Después de 10 segundos, bueno, la calculamos en el inciso B, ¿cierto? Si nos damos cuenta, dijimos que esto dio prácticamente 12 vueltas, ¿cierto? Estamos muy cerca de las 12 vueltas. De hecho, si vemos como un poco cuánta es la diferencia, sería, de un segundito, 12 menos 11,94. Y esto lo divido en 12. Es un error menor al 0,5%. Es un error del 0,5%. Entonces, la verdad, podemos aproximar esto a 12 para este caso, porque nos están pidiendo con una cuantitativa, perdón, cualitativa, ¿verdad? Es más o menos, por decirlo de una forma así, ¿cierto? Se da 12 vueltas enteras, ¿cierto? Entonces va a dar una vuelta entera, vuelve al inicio. 2, 3, 4, 5, 6, bueno, 12 vueltas. Después de 10 segundos, nuestra plastilina se va a encontrar, voy a dejarla acá con verde, acá, justo un poquito antes. Entonces, la verdad, nuestra velocidad tangencial va a ser en dirección prácticamente la misma que vertical, ¿cierto? Va a ser prácticamente vertical, porque dimos 12 vueltas enteras, ¿verdad? Y nuestra dirección dependía de la posición. Entonces, bajo ese análisis, tenemos que nuestra, tenemos 12 vueltas, o prácticamente, ¿cierto? Aprox 12 vueltas completas, lo que implica que la dirección, como en el betongo, ¿cierto? Como el vector unitario,
en 10 segundos, va a ser prácticamente vertical. Si lo quisiera plantear en un sistema de coordenadas X, Y, ¿cierto? Ahora tendría que poner mi eje Y, y esto estaría en J tongo, ¿cierto? Entonces, B de 10 en 10 segundos, ¿cierto? Va a ser aproximadamente 2 metros por segundo, ¿cierto? En dirección J tongo, metros por segundo. ¿Ya? ¿Les quiero crear el desarrollo del ejercicio? Si no hay dudas, paso al siguiente. Ya, calcule la rapidez angular de la Tierra alrededor del Sol, sabiendo que la distancia de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros. Acá tenemos nuestro radio, ¿cierto? Bueno, R. Calcule la rapidez lineal en kilómetros por segundo de la Tierra. Ya, perfecto. Acá nos falta la velocidad angular, ¿cierto? Así como, oh, pero ¿cuánto se demora andar una vuelta? Conocimiento general, ¿verdad? Tenemos que acordarnos que la Tierra da una vuelta al Sol en un año, ¿ya? Entonces, nuestro omega es igual a 2pi, ¿cierto? Que es el ángulo abarcado por una vuelta entera, asumiendo una trayectoria circular, más o menos, por cada año, por t años. Perdón, no, son 2pi, omega de t es 2pi, no, es constante. 2pi eh, revoluciones por año, lo voy a poner, comunidad. ¿Ok? Ahora tenemos que pasarlo la... Vamos a hacer un procedimiento bastante similar al del perno, si se dan cuenta, ¿verdad? El ejercicio del perno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Es, sin cambiar las unidades, obtener nuestra velocidad tangencial, ¿cierto? En magnitud, que es lo que nos piden. La rapidez lineal, la magnitud de la velocidad tangencial. Entonces, nuestra rapidez lineal va a ser omega de t por r, que esto va a ser 150 millones de kilómetros, 150 por 10 a la 6, 10 a la 6 siendo un millón, ¿verdad? 150 millones por que mi r por 2pi, que esto va a ser igual a 300 por 10 a la 6 pi. Perdón, esto no es revoluciones por año, sorry, me equivoqué aquí arriba. Son 2pi radianes por año. Me había equivocado acá arriba con las unidades. Me confundió. Bueno, volviendo al RT, ¿cierto? Omega de t por R, 150 por 10 a la 6 por 2pi. Eso va a ser 300 por 10 a la 6 pi. Y aquí tenemos, sería metros, perdón, kilómetros, ¿cierto? Por año. Y tenemos que ver cuántos segundos hay en un año. Entonces, si tenemos segundos por año, tenemos 60 segundos por minuto, 60 minutos por hora, 24 horas por día y 365 días por año. Entonces, lo que voy a hacer es dividir este número en 300 en el resultado de esto, ¿cierto? Que va a ser, un segundito,
60 por 60 por 24 por 365, ¿cierto? 31.560.000. Y esto es igual a 31.536.000. Entonces nuestra rapidez de t va a ser 300 pi por 10 a la 6 entre 31,536 por 10 a la 6. Canceló los millones, ¿cierto? Kilómetros por segundo. Y esto me da más o menos 10 pi, un poco por ahí, ¿no? Sería 300 dividido en 31,536, 9,5 pi. Aprox. Pum. Ahí está. Y esto lo multiplico por pi para dejar el número final. Son prácticamente 30 pi. Perdón, prácticamente 30 kilómetros por segundo. Ya. Y con el 7 terminamos. Rapidín. El reloj marca las 6 horas en punto. ¿Qué tiempo transcurre hasta que el minutero alcanza el horario por primera vez? Oh, ya, este va a ser un poco más. Se ve simple el desarrollo. Estoy quedando sin pila. Deme un segundito. ¿Qué me queda? 7%. Voy a hacer rápidamente un cambio de estación. Bueno, acá terminamos el último ejercicio y con eso ya quedamos listos por. Ya, el reloj marca las 6 horas en punto, ¿cierto? Entonces vamos a dibujar el estado, ¿cierto? Vamos a hacer nuestro esquema del reloj. Tenemos aquí nuestro horario y nuestro minutero. ¿Qué tiempo transcurre hasta que el minutero alcance el horario por primera vez? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer dos gráficos de teta de t para el horario. Vamos a ponerle teta h de t. Vamos a ponerle h de t y m de t. Este va a ser al final, van a ser nuestros ángulos en función del tiempo para el horario y minutero. Cuando obtengamos esas funciones, las vamos a igualar y cuando se intersecten, va a ser nuestra primera intersección, ¿cierto? Va a ser cuando se encuentren por primera vez, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro minutero de t? Sabemos que tiene una velocidad angular constante, ¿cierto? Que va a ser 2pi eh, radianes por hora, ¿verdad? Y nuestro horario de t, y parte en el cero, ¿cierto? Si definimos acá el cero, y nuestro horario de t va a ser 2pi radianes por cada 24 horas. Dime, que me están escribiendo por el chat. ¿Por qué 2pi radianes por hora? Ah, bueno, el minutero, ¿cierto? El minutero da una vuelta. No, estoy equivocando en esto, ¿verdad? Siempre se me confunde, pero el minutero da una vuelta al reloj en una hora, ¿verdad? Entonces da una vuelta por hora, da 2pi radianes de ángulo por hora, porque es el minutero, claro. Y el horario se demora 12, ¿verdad? 12.
Ya vieron casi la problema de ocupar relojes digitales. El horario, ¿verdad? Se demora 12 horas en dar una vuelta completa al, al reloj, ¿cierto? En hacer 2 pi radianes. Déjame ponerme acá de nuevo. Entonces, acá. Bueno, entonces en ese caso, y partimos con una ventaja, ¿cierto? Porque el minutero va para acá, ¿cierto? El horario también, siguen, van en sentido horario. Parte con una ventaja de pi, ¿cierto? Que porque parte a las 6 en punto. Entonces, tenemos que las mismas unidades, ¿cierto? Radianes por hora, radianes por hora. Tenemos que m de t sin unidades va a ser 2pi. Y h de t, perdón, esto lo tengo que multiplicar por t, ¿cierto? Por t, para obtener la distancia, ¿cierto? O sea, perdón, el ángulo, ¿verdad? Porque tengo la velocidad, radianes por hora, por t en horas. Si me van las horas, tengo los radianes, ¿cierto? Entonces acá sería 2pi entre 12 horas por t más pi, que es la ventaja que lleva. Porque es que parten desfasados, ¿cierto? Sería 2pi t y h de t sería pi más un sexto o pi sextos t, ¿verdad? Y vamos a decir, bueno, ¿cuándo se encuentran? Cuando los ángulos abarcados por ambos sean el mismo, ¿cierto? Considerando que el horario lleva una ventaja de pi radianes. Pi radianes. Entonces, m de t igual a h de t. Como que pi es el 180, claro, un pi radial son 180 grados. Preguntaban por el chat. Entonces, 2pi t va a ser igual a pi más pi sextos t. Puedo factorizar, perdón, cancelar a los pi en ambos lados de la ecuación. Va a ser acá un desplazamiento útil. Entonces quedo que 2t va a ser igual a 1 más t sextos, resto t sextos, ¿no? Y me va a quedar que estos son 11t sextos, ¿cierto? Va a ser igual a 1. Multiplico por 6 onceavos y me va a quedar que t va a ser igual a 6 onceavos. Y si recordamos las horas la unidad que estábamos trabajando son horas. O sea, se demora 6 onceavos de hora. Y eso es lo que se demora entonces en que el minutero alcance el horario por primera vez. 6 onceavos de hora son casi media hora, ¿verdad? Es un poquito más de media hora. Eso, con eso tenemos entonces por la ayudantía de hoy, chicos. 32 minutos. Muchas gracias, Sebastián. Ahí tenemos. 32 minutos se demora, o sea, dígase a las 6:32 se encuentra. Muchas gracias por la igualación. Ya. Básicamente, definimos las dos funciones m de t y h de t, ¿cierto? ¿De dónde viene la igualación? Esas ambas me describen el ángulo que tiene el minutero, m de t, y el horario, h de t, para un mismo instante o una misma hora, ¿cierto? T. Y tomamos en cuenta que el h de t, nuestro horario, está desplazado, ¿cierto? O sea, no parten desfasados, ¿cierto? No parten juntitos, sino que parte el horario abajo, ¿cierto? Y el minutero apuntando hacia las 12. Definimos como nuestro cero de nuestro marco las 12 del día. ¿Por qué? Por ahorrarse un poco, por simplicidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El minutero, por decirlo así, persigue el horario. El horario parte con la ventaja de pi radianes porque están desfasados en 180 grados, ¿cierto? Y tiene una velocidad angular de 2 pi radianes por cada 12 horas, porque se demora 12 horas en dar una vuelta completa. Y el minutero tiene 2 pi radianes por hora, que se demora una hora en dar una vuelta de 2 pi radianes, en abarcar ese ángulo. ¿Y por qué las igualamos? Las igualamos porque al final queremos ver en qué instante las dos se encuentran. O sea, que en qué instante tienen ambas
el mismo ángulo, por decirlo así, el mismo ángulo recorrido, ¿verdad? Y eso es lo que describen MDT y HDT respectivamente. Y ahí ya el resto es el proceso algebraico. Ahí queda un poquito, espero que haya quedado un poquito más claro con eso. ¿Alguna otra duda? No entiendo que simplificó el paso algebraico. Ah, la simplificación. Ya, perdón. La voy a hacer acá un poquito más desarrollada. A ver, borrar acá abajo. Ya, acá tengo 2 pi por t es igual a pi más pi sextos t, ¿verdad? Que son las funciones que obtuvimos, ¿cierto? 2 pi entre 12, 2 entre 12 es un sexto, ¿verdad? El más pi se mantiene. Lo que voy a hacer es factorizar pi en ambos lados. 1, ¿verdad? Más un sexto t. Y aquí puedo decir, bueno, como estos dos lados son iguales, puedo cancelar los pi, ¿verdad? Porque en ambos lados estoy escalando por pi, ¿cierto? Y aquí queda que 2t es igual a 1 más t sextos. Y aquí resto t sextos. Y el resto es lo mismo acá, ¿cierto? 11 t sextos me queda. Por acá tengo 12 t sextos, ¿cierto? 2t es 12 sextos. Esa fue la simplificación que hice de los pi, de que los cancelé. Como vi que era un factor común en ambos lados de la ecuación, hice esta factorización en la cabeza. Pero es una cosa que es de la práctica. Eso. Ahí queda un poco. Espero que eso haya contestado tu duda. Bueno, quedamos entonces con. Este te lo voy a poner T1. ¿Ya? Para simbolizar, para decir que hay un tiempo en el que el tiempo uno como un tiempo especial, ¿cierto? Como el tiempo de la intersección. Eso. Si no hay más dudas, chicos, damos por entonces finalizada la ayudantía 15 de hoy. Y con eso estaríamos entonces por hoy día.